Porque una vez que bajas capital, te cambia totalmente el juego del negocio. Una vez que, y eso pues me lo han dicho los mismos emprendedores que van por esa ruta e inclusive los mismos fondos. Entendamos que si vas y buscas capital, tu negocio ya no se centra en hacer producto. Tu negocio se centra en cómo bajar más dinero. Bienvenidos a Trendsetters, espacio en el que conversaremos con los líderes que están redefiniendo el futuro a través del diseño, la innovación y la transformación digital. Hoy en día tenemos de invitado a Diego Madrigal. Diego es actualmente director general de Grupo Carlo, empresa enfocada en la industria automotriz a través de varios productos digitales que tiene en el mercado, ¿no? Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias, Álvaro. Gracias por invitarme. Muy bien. En este episodio quisiéramos platicar un poco de sus productos digitales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos productos en la industria? Su proceso de transformación a lo que son en la actualidad, porque sabemos que muchas veces pues, nacen estos productos, pero se van actualizando conforme van llegando a mercado. Y pues también sabemos que hoy en día están pues revolucionando el servicio en la industria automotriz, pero quisiéramos saber pues cuáles son estos desafíos que ha tenido la empresa, algunas lecciones aprendidas y su visión a futuro en cuanto a la industria. Entonces, pues el podcast de hoy se concentra en 4 o 5 preguntitas que nos llevarán ahí a este diálogo y pues ahora sí que siéntete libre de compartir con nosotros lo que consideres que pueda generar valor, ¿va? Perfecto. Muy bien. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los principales retos de lanzar un producto digital en México? Ok. Digo, retos hay muchos. Los principales retos es, el primero, digo, ya es algo muy básico, pues es identificar una necesidad real, ¿no? Pues hay muchos productos que tratan de generar como nuevas necesidades, pero realmente el primer reto es identificar una necesidad real, este, en un mercado, ¿no? También eso es importante, aun cuando uno piensa que pues, tu producto está pensado para todo el mundo y eso es lo primero. Realmente enfocarse en un mercado o especializarte en un mercado pues ha sido de los retos más importantes, ¿no? Porque aun cuando es un mercado y nosotros que somos de nicho, ¿no? Que estamos en el sector automotriz, no es lo mismo realmente hay distintos tipos o pensamientos de ese mercado dentro del mismo nicho, ¿no? Entonces, primero es identificar la necesidad, segundo es identificar bien el mercado y tercero, pues realmente validar el uso del producto, ¿no? O sea, realmente que el usuario final esté preparado para el producto que se va a lanzar, ¿no? Pues son un poquito de los retos. Eh, Uno de los más importantes para nosotros en el sector automotriz fue el reto de que nuestro producto también depende de terceros, ¿no? Es decir, siempre tienes que ir aliado con otros sistemas existentes en el mercado, en el cual donde tú generas valor, en el proceso donde nosotros generamos valor, sí dependemos de información que proviene de terceros. Entonces un reto importante fue lograr esa alianza o conexión con terceros para poder dar el valor agregado. Bien. Oye, y digo, está claro, ¿no? Y en los procesos de diseño o de innovación vemos esto, ¿no? Una es entender el segmento de clientes como tal, ¿no? De decir, oye, esta problemática existe y están dispuestos a pagarla, ¿no? Y en estos segmentos de clientes que tienes, has logrado definir algunos arquetipos, dependen, estos segmentos de mercado dependen pues, no sé, tamaño o formalidad de un grupo automotriz, presencia, qué tan estructurado es o cómo es ese cliente en cuanto a su descriptivo, ¿no? O cómo fue que los fuiste entendiendo a profundidad para el día de hoy, pues llegar a más de 200 clientes que tienen, ¿no? Sí, realmente digo, lo principal es que el producto genere valor a largo plazo y que el cliente lo entienda. Es decir,
que el producto lo acompañe en la visión que tiene de la evolución de su negocio. Realmente esos arquetipos o qué cliente o cómo definí yo mi cliente es aquellos grupos o agencias automotrices que entendían que el futuro está en la digitalización, ¿no? Ya no en los clientes tradicionales de piso de ventas, ya no en las formas tradicionales de operar, sino que realmente que entendieran invertir en tecnología, invertir realmente en plataformas digitales, pueden lograr la escalabilidad y eficiencia que hoy por hoy demanda. Entonces realmente hay clientes y nosotros digo que estamos clientes desde el norte, occidente, centro, sur de la República. Nos hemos sorprendido de que clientes del sur, que en teoría son muchísimo menos digitalizados, sin embargo son corporativos que le apuestan mucho más a la digitalización y están más abiertos y con más fuerza en que sus usuarios, los clientes de mis clientes a final del día, entiendan y se vayan por el camino de la digitalización, es decir, los forzan a utilizar las tecnologías para ser más eficientes. Entonces, eh, contra muchos pronósticos de que pues, las zonas o ciudades importantes iban a ser mis clientes más fuertes empezaron a ser ciudades en donde realmente buscan mucho más la eficiencia porque tienen un mercado más chiquito y porque tanto tienen un mercado más chico y tienen un mercado, y necesitan operar con menos personal para poder lograr mejores resultados, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que más me ha sorprendido, pero en resumidas cuentas es quién cree en la tecnología y quién la quiera realmente adoptar, que vaya acompañado de su modelo de negocio, ¿no? Sí, creo que te entiendo, digo, en nosotros que somos una empresa de servicios, ¿no? Esta parte de los promotores, ¿no? O sea, una cosa es tener el producto digital activo o en un ambiente productivo listo para que se utilice, pero viene este cambio en la cultura de las organizaciones, que es cuando ves que se ejecuta con éxito, donde realmente hay un esfuerzo y un músculo que se encarga de esta implementación, ¿no? De que realmente se utilice, porque pues el reto es ese cambio del hábito, ¿no? Ese cambio de la manera de operar que termina siendo pues mucho más complejo que la decisión de vamos a apostarle a la tecnología sí o no, ¿no? Es realmente un esfuerzo de todos los días. Y ahorita hablabas de un término que justo me lleva aquí a la siguiente pregunta, que es, a ver, ahorita tú por lo que me comentas son una empresa B2B2C, ¿no? El principal valor lo recibe el consumidor final, el cliente final de una agencia automotriz, tanto en servicio como en venta, ahorita hablabas, ¿no? Pero pues con quien monetizas o tu negociación es con el comercio, con la agencia, con el distribuidor como tal. Entonces, platícame un poco de esto porque, pues, una es el reto de la implementación que tiene que hacer el distribuidor automotriz porque se utiliza la tecnología y otro reto también es la adopción del consumidor final a utilizar tus canales digitales, ¿no? Entonces, cómo es eso o cómo es esta relación B2B2C? ¿Cómo es la estructura dentro de Carlo? Como para decir, hay un equipo de producto enfocado en cómo le genero valor al consumidor final, hay un equipo de producto enfocado en cómo le genero valor al dealer como tal, o cómo es esa estructura. En el utópico, sí sería tener un producto y un equipo que esté orientado al usuario final y otro equipo que esté orientado a final de cuentas a mi cliente, es decir, al negocio. Como bien comentas, yo soy B2B2C, sin embargo, eh, hemos, nos hemos dado cuenta de algo. Mientras, a final de cuentas, al negocio, a mi cliente, lo que más le interesa es que su cliente, el usuario final, esté contento y es quien le entregue los resultados. Es decir, en este caso, mejorar la satisfacción de ese usuario final, mejorar la experiencia, tener una mejor calificación en índices de satisfacción. Eso es lo que mi cliente busca, ¿sí? Uh-huh. Aumentar sus tickets promedio, no dejar ir ningún cliente, ¿no? Si tú resuelves ese problema, a final de cuentas, lo que te está comprando el cliente o mi cliente es que le resuelvas un problema con su cliente. Uh-huh. Cuando entendimos esto es,
no importa tu consumidor, digo, hay dos tipos de usuario, como bien comentas, el usuario final y el usuario del negocio, ¿no? Porque la plataforma de alguna manera impacta al usuario final, pero también está este intermedio, ¿no? Pero si tú le demuestras, al final de cuentas esto fue ya a llegar a un producto en donde con las capacidades de demostrar el resultado del impacto que tenía el usuario en su negocio, es donde realmente te tienes que enfocar en el usuario final. Es decir, el problema que resuelves es entre el negocio y su usuario. Si el usuario intermedio, es decir, el negocio, hay que hacerlo amigable, hay que hacerlo interactivo y lo puedes hacer de muchas maneras, pero a final de cuentas el usuario final manda, tanto para nosotros como para el cliente. Entonces, si le demuestras esto al cliente, pues realmente lo que el usuario final pida es un poco lo que te va llevando a modificar o hacer este producto y que tienes que educar a tu cliente para que se oriente en lo que su cliente quiere y no solamente lo que él quiere, ¿no? Sí. Oye, y ahorita me platicas de los procesos en los que se involucran para que quede claro para la audiencia, pues cómo es que generan valor, ¿no? Porque yo ya conociendo los productos me queda claro, pero creo que el público le va a interesar eso. Pero ahorita decías un punto importante que es qué tan, cómo se promueve esta cultura de user centricity dentro de los dealers, ¿no? Sé que las marcas como tal, pues tienen ese esfuerzo en el cual pues comunican a los distribuidores que el cliente es para el que se diseña, los procesos están diseñados para él, la experiencia en sitio está pensada en él, pero cómo es esa cultura dentro de los dealerships, ¿no? Porque tú ahorita dices, oye, el que manda es el usuario final y así es como debe ser en las industrias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es quien procesa o quien consume un producto o un servicio como tal. Pero muchas veces y en empresas con las que hemos trabajado, pues es complicado promover que el cliente está en el centro, ¿no? A veces están estos sistemas o estos procesos o que pueden hacer que esto no se dé de la mejor manera, ¿no? Sí, eso es un punto más importante y uno de los retos definitivamente más grandes que hemos tenido. Nosotros, y contestando un poquito la pregunta, es, ¿dónde generamos valor? En Carlo generamos valor sobre todo en la postventa del sector automotriz. Es decir, automatizamos el flujo de pago y de cobranza de los servicios postventa, así como otros servicios como automatizar procesos de citas de servicio, compra de refacciones, entre otros, ¿no? Y dentro de este proceso siempre hay actores importantes dentro de mis clientes, que son los operadores y son los administrativos. Y cada uno ve por su trinchera, es decir, el administrativo ve por la parte financiera, por la parte de dineros, cómo cae el dinero, si el pago es en línea, cómo va a caer, si el pago es a través de un módulo de autopago, cómo lo va a ver y siempre va a cuidar en términos monetarios y desde su trinchera de cómo no se le complica el proceso. El operador, el que está realmente en contacto con el usuario final, lo que él quiere es no tener problemas con su cliente. Uh-huh. Entonces, lo que él busca es cómo hago más ágil la interacción con mi cliente, cómo le ofrezco opciones a mi cliente para mantenerlo contento, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil, inclusive tanto para operadores como para pues, administradores, operadores, mantenerlos en ese pensamiento. A final del día, siempre está esa batalla y siempre lo que les digo es, primero piensen en el usuario y el impacto que tiene hacia el negocio. Segundo, ya ¿cómo podemos eficientar esos procesos para que el impacto al proceso sea lo menos invasivo? Pero lo primero es el impacto del usuario es el negocio. Y nosotros utilizamos una herramienta muy sencilla, muy fácil para lograr eso, que es literal preguntarle al cliente, al usuario final, cómo fue su experiencia después de implementar la herramienta. Porque unos decían, no, la herramienta no sirve, o sea, los operativos pudieran decir la herramienta no sirve, los administrativos pudieran decir, ay, es que la herramienta me genera problemas de conciliación, pero al final del día yo les demostraba y les decía, bueno, de los
100 usuarios que te usaron, 98 están calificando como el proceso mejor que el anterior y con una satisfacción positiva. Me podrás decir que te compliqué poquito el proceso, que a lo mejor tuviste un cliente incómodo, pero la media es algo que antes no medías que ahora mides. Quiere decir que tu cliente sí lo está valorando, ¿no? Ok. Eso y entre otras funciones, o sea, flexibilidad de pagos, igual. Antes no ofrecías meses sin intereses, ahora los ofreces a través de la tecnología o pagos diferidos y pues simple y sencillamente les preguntas. Entonces la única manera que yo tuve de defender el producto fue haciéndole esta micro encuesta al cliente que sí lo utilizaba versus data que no tenía, ¿no? Entonces ante eso realmente el impacto es positivo hacia el negocio, ¿no? Oye, y digo, a final de cuentas el NPS, esto que estás evaluando cada evento, ¿no se ha vuelto una fuente de datos estratégica para los dealers? Es decir, oye, ¿qué más puedes preguntarle al usuario teniéndolo en tu interfaz, ¿no? Digital para generarle valor al cliente? ¿No ha habido algo por ahí? ¿No ha habido dealers que se enfoquen más en datos, que analicen estos datos pues, con este motivador de seguir entendiendo cada vez mejor al consumidor final? Sí, definitivamente hay mucha data que mi sistema que a final de cuentas no se hizo con esa finalidad, pero les está dando resultados. Por ejemplo, de entrada, pues, a quién sí le llega el mensaje, ¿no? Es decir, validan su base de datos, tanto correo como Ok. teléfonos. O sea, es data que dicen, oye, entonces con tu sistema me pudiera dar cuenta si le llega el mensaje o no. Sí. Eh, a final de cuentas, en el sector automotriz, todo se mide por indicadores de las marcas. Y en las marcas lo que preguntan es pues, niveles de satisfacción y encuestas de calidad y servicio. Esas encuestas son lo más importante porque representan bonos millonarios a los distribuidores. Si el cliente tiene una mala experiencia pues, y tu calificación es negativa, pues es donde mayor impacto tiene. Realmente a la mayoría de los distribuidores lo que les interesa es mejorar sus calificaciones en esas encuestas de satisfacción de la marca. Nosotros nos dimos cuenta, y ahí un poco de dónde detectamos ese problema y necesidad, es que nos dimos cuenta que la principal calificación negativa que tenían los dealers era en la experiencia de pago de sus clientes. Hacen filas eternas en caja, no tienen flexibilidad de pagos, tardan mucho en entregarles los vehículos. Y entonces eso pudiera estar el servicio perfecto, el servicio mecánico excelente, la atención del asesor excelente y un pequeño proceso tumba toda la experiencia. Y ahí también se tumba todo el bono del dealer, ¿no? Entonces lo que nosotros venimos a mejorar es justamente esa experiencia de pago del cliente para evitar y mejorar ese índice, esa calificación. Entonces, sí hay dealers interesados cada vez en mayor data. Lo que sí hemos visto es que realmente no saben ni cómo procesarla ni cómo adquirirla. O sea, sí Ok. es un reto también importante eso. Ok. O sea, tú les ayudas en la veracidad, o sea, como valores indirectos, ¿no? En la mejora de los datos, ¿no? Y veracidad de sus bases de datos en cuanto a puntos de contacto, frecuencia del cliente, o sea, desde un correo, un teléfono y demás. Y eso creo que son valores pues, indirectos que al final de cuentas fortalecen la relación con el dealer, ¿no? Y más con este incentivo de bono que tienen, que pues creo que es un punto en donde pues tú vienes a generar valor. Ahora, estos indicadores que tienen cada planta, porque sé que las plantas son muy reguladas, o sea, tienen mucha regulación en el entorno del dealer, ¿no? En cuanto a procesos y demás. No imponen productos digitales como para obtener esos datos, tú te integras a ellos, es un sistema, digamos, o es un proceso que está todavía abierto y te piden, pues, de cierto modo, evidencia para que no se manipule esa información. ¿Cómo logras pues, ser ese puente de datos veraces, ¿no? Para la planta y para esta acreditación de un bono pues, de lo que piden, ¿no? En ese sentido. Sí hay muchas plantas y marcas que ya te imponen ciertos sistemas, ciertos servicios. Hay otros que certifican a proveedores como nosotros. Ok. Pero realmente aquí siempre es el pleito entre las marcas y los dealers. A final de cuentas, la marca lo que quiere es
que no reciba una perspectiva negativa el cliente de su marca. Ujú. Y sus representantes, que son los dealers, pues los están auditando constantemente, pues para que no incurran en algún proceso en donde representen un riesgo digamos, de difusión negativa de la marca. Entonces, pero la verdad y la realidad de las cosas es que los dealers tienen que operar su negocio y tienen que entender a su audiencia. Las marcas muchas veces no entienden al total de su audiencia. Entonces, concretamente, sí, nosotros podemos certificarnos como proveedor con las marcas y hay marcas que lo exigen como para poder dar el servicio, pero muchas veces el dealer dice, oye, aquí están los sistemas de marca que yo le tengo que reportar, tú como proveedor intégrate pues para no incurrir en un incumplimiento de marca, sin embargo tu sistema me está ayudando más porque se adapta mucho mejor a las necesidades, ¿no? Entonces digamos que entramos ahí en temas de, veramente, y lo comentaba al inicio, ¿no? Uno de los grandes retos es integrarte a esos sistemas y que te permitan integrarte a esos sistemas pues para que realmente pueda fluir la información y al dealer entregarle pues toda la propuesta de valor, ¿no? Bien. Está buenísimo eso. Sí, me imagino que hay marcas más fáciles con las que trabajar y que con otras, ¿no? Hay unas que muestran mucho más apertura, nuevos sistemas, a nuevos canales y otras que me imagino que son mucho más rígidas. Y bueno, eso como en todas las industrias existe, ¿no? Oye, y a ver, yo he estado cercano a ti y a tu emprendimiento durante mucho tiempo. Siempre me pareció interesante que no has buscado esta ruta del capital, ¿no? Que es muy famosa en el tema de emprendimiento digital, donde pues, se busca un funding. Creo que tú estás llevando un proceso, pues, digamos, tradicional, ¿no? Del emprendimiento en cuanto a validación, proceso, análisis del mercado. O sea, no se buscó este crecimiento masivo en un inicio, pero ¿cuál es la estrategia que tiene hoy Carlo hacia el futuro, ¿no? Y cómo ha habido cambios en esta estrategia en los últimos 7 años que llevas haciendo esto, ¿no? O sea, me imagino que empezaste con una idea, esta se ha ido cambiando y transformando de manera constante, pero también cuál es la estrategia que tienes para los próximos 5 años, 3 años, ¿no? Sí, realmente digo, como todo emprendimiento, digo, nosotros iniciamos con una idea, inclusive una aplicación que queríamos lanzar para el usuario final. Todo emprendimiento creo que nace con esa idea de tocar al usuario final. Uh-huh. Te das cuenta que no todas las empresas necesitan tocar al usuario final. Con esa aplicación validamos muy rápido, iteramos y vimos que nadie descarga una aplicación para hacer un pago en el servicio automotriz, ¿no? Sí, sí. Eso es una realidad. Más bien ahí empezamos a tocar a las empresas, ¿no? Es decir, ahorita el sector automotriz. Y sí, como bien comentas, la parte esta de que le llaman en ese medio el bootstrapping, ¿no? O sea, de ir por nuestra cuenta y no bajar fondos y no buscar a socios capitalistas. Hay una razón principal por la cual no he cambiado o decidí tomar esa ruta, es porque una vez que bajas capital, te cambia totalmente el juego del negocio. Una vez que, y eso pues me lo han dicho los mismos emprendedores que van por esa ruta e inclusive los mismos fondos. Entendamos que si vas y buscas capital, tu negocio ya no se centra en hacer producto. Tu negocio se centra en cómo bajar más dinero, bajar más fondos, hacer un exit, hacer una salida de dinero para que el fondo que le entró al principio tenga su salida por su multiplicador, luego el de en medio tenga su salida por su multiplicador. Entonces te encasilla en realmente sí buscar a como dé lugar un producto sumamente escalable que te estén comprando siempre a 2 dígitos, a 3 dígitos, ¿no? Y eso, pues digamos que me arma un poco la visión y el enfoque totalmente de lo que es el proyecto. No lo descarto, digo, es un tema que yo me fui por la validación del producto para encontrar realmente un negocio donde genere valor, que esté validado por el mercado, tener realmente una compañía con bases financieras sólidas, para que realmente la parte de escalabilidad, ahora sí, se vuelve un tema de, ok, vamos escalando, pues, ya en un términos de, vamos a expandirnos, pues que realmente sea el capital usado para escalabilidad y no para generación de valor. Que creo que ahí es donde está, muchos emprendedores necesitan ese capital para generar valor. Hay desde el seed capital y hay otros que no. ¿Y cómo ha ido transformando? Pues
realmente desde pues, esa aplicación que iteramos con usuarios finales, vimos que realmente pues el usuario final está acostumbrado a no pagar. O sea, eso es también otra realidad. El Ok. usuario final está acostumbrado a no pagar por la tecnología, ¿no? Y eso desde la revolución tecnológica tal cual de estos últimos 10 años, ningún usuario final se acostumbra por pagar por tecnología. Entonces más bien le tienes que dar un valor indirecto o con el cual el usuario te esté comprando algo que le estés dando en beneficio, pero la tecnología per se no la va a pagar. Entonces nuestra tecnología sí vale por todo lo que involucra el proceso que hacemos. Pues hay alguien que lo tiene que pagar, pues definitivamente encontramos ahí quién es el cliente a quien le estamos resolviendo su necesidad, que es el distribuidor automotriz. Él tiene que pagar para evitar contratar un equipo de desarrollo, hacer todas esas integraciones y entregarle valor a su cliente, ¿no? Entonces, nosotros ahí fue cuando dijimos, vamos al B2B, tú sí, o sea, sí, siempre impactando al Ujú. consumidor, pero vamos generándole valor a los negocios que quieren generar ese valor, que quieren generar esa transformación, ¿no? Ya. Fíjate que nunca había pensado eso y ahorita me cayó el 20. O sea, como usuario, pues no pagas. Digo, salvo que sea una herramienta que te ayude a brindar un mejor servicio como tal, ¿no? O un diseñador con el Adobe, el Cloud, pero por lo general bajas tú una aplicación y esperas que funcione, ¿no? Alguien más lo tiene que procesar. Y eso me llama la atención, digo, no lo había pensado, me parece muy interesante tu perspectiva en eso. Eh, y está muy, creo que vale la pena como hasta estudiar ese caso, ¿no? De por qué estamos dispuestos a pagar y por qué no. Y creo que ese entendimiento te ha llevado a generar estos valores secundarios al dealer, ¿no? La limpieza del dato, la efectividad en la comunicación, la capacidad de utilizar tus herramientas para captación de datos de marca o regulatorios o demás. Creo que está bastante interesante. Oye, ya para cerrar, ya como última pregunta, pues ¿cómo ves el futuro de la industria automotriz, ¿no? Al menos en la capa en la que tú tomas, porque hablar de la industria automotriz es demasiado amplio, ¿no? Está pues desde la maquila en México, que es muy importante, de vehículos, hasta la posventa de autos ya de mayor kilometraje, ¿no? Pero tú cómo ves el futuro de la industria automotriz, qué oportunidades ves para seguir, pues tal vez generando producto. Entiendo que tienen 3 productos, pues, no sé qué venga para Carlo en el futuro, o si ya la mira está en otro segmento, ¿no? También es eso, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, para el sector automotriz, la verdad es que es un sector que está cambiando abruptamente en los últimos años. A ver, la llegada de más de 25 marcas chinas en los últimos 18 meses, ¿no? El cómo realmente los dealers pues están acostumbrándose también a, pues, de no tener casi competencia a prácticamente que cualquiera le puedan dar una agencia de una marca china, ¿no? Entonces, realmente la electrificación, ¿no? De los vehículos, que es algo que también está a súper corto plazo, y con ello también involucrado la postventa, en donde yo estoy, ¿no? Es decir, pues, los carros eléctricos necesitan mucho menos postventa que uno mecánico. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué oportunidades hay? Definitivamente siempre va a haber carros y siempre va a haber los negocios, y los que estamos en el negocio del sector automotriz, pues nos tenemos que orientar más sobre todo a dar servicios o a dar tecnología que vaya en pro a un tema de movilidad, ¿no? Ya no lo veamos como un tema de nada más autos, pues entrar como a ese esquema de movilidad y todas las industrias que se están transformando con base a este nuevo esquema de movilidad eléctrica, movilidad híbrida y próximamente movilidad a través de hidrógeno, ¿no? Que también es una apuesta grande. Hay áreas de oportunidad. Nosotros donde nos vemos en 5 años, sí, el core tecnológico y justo lo que comentabas, ¿no? Pudimos lograr a raíz de esto de cómo generar valor alrededor de nuestra solución, nos fue llevando a especializarnos más en productos que estaban atrás de nosotros, es decir, oye, ¿y cómo mejoramos la experiencia de pago? ¿Y cómo mejoramos el procesador de pagos? ¿Y cómo mejoramos las tasas o las comisiones que le cobran a los clientes al procesamiento de pagos? Entonces, el escarbarle por ahí en verticalizarnos en esta propuesta de valor nos ha llevado a extraer también el core, a final de cuentas, de lo que logramos hacer como producto,
y eso poderlo replicar a múltiples industrias, ¿no? A final de cuentas, no nomás el sector automotriz el reto de mejorar su experiencia de pago con los clientes, sino pues, hay N sectores, el sector inmobiliario, el sector hospitalario, pues, hay N sectores en donde realmente las empresas no logran mejorarles esa experiencia de pago a los clientes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que darnos cuenta de eso y entender que nuestra plataforma puede cubrir esos nichos y esas necesidades, creo que una apuesta interesante sí es consolidar en el sector automotriz. Sin embargo, también ya ahora sí, poner la plataforma a vista de múltiples industrias, para lo cual ahora sí en 5 años pudiéramos pensar en una capitalización para expansión, ¿no? Buenísimo. Ahorita que dices el sector hospitalario, creo que nunca nadie ha dicho que su checkout en un hospital ha sido bueno, ¿no? Bueno. Al menos en el nacimiento de mis 3 hijos ha sido la parte más complicada. Pero bueno, pues con esto te agradezco, la verdad, gracias por tus comentarios, por lo que nos compartes. Y pues con esto cerramos el primer episodio. Y pues a los que nos escuchen, muchas gracias. Y por favor síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra web y volveremos con más episodios con ustedes. Muchas gracias.